Hola, bienvenidos al canal Historias de un corazón roto. La historia de hoy es sobre un hombre que construyó todo desde cero. Su carrera, su hogar, su matrimonio. Lo que hace diferente a esta historia no es solo la traición, sino quien estuvo detrás de ella y hasta dónde llegó. Lo despedí por ser una serpiente. 2 años después, tenía sus manos puestas sobre mi esposa como si yo no existiera. Ese fue su primer error. El segundo fue pensar que me iría en silencio. Yo no me voy. Yo documento, planifico y me aseguro de que cada mentira tenga un precio. Mi nombre es Clayton Meret. Tengo 44 años y durante los últimos 11 años, he trabajado como gerente regional para Calvel Construcción en Columbus, Ohio. Superviso 6 obras activas, gestiono contratos, manejo subcontratistas y tomo las decisiones que mantienen los proyectos dentro del cronograma y por debajo del presupuesto. Si un equipo no está rindiendo lo suficiente, soy yo quien tiene esa conversación. Nunca me ha gustado despedir a la gente, pero tampoco he perdido el sueño por ello. No cuando se lo han ganado. Conocí a Naomi en una parrillada de un amigo en el verano de 2010. Tenía una forma de reír con todo el cuerpo, los hombros temblando, la cabeza echada hacia atrás, completamente desinhibida. Pensé que era la persona más viva que había visto jamás. Salimos durante 2 años. Nos casamos en una pequeña ceremonia a las afueras de Dayton, compramos una casa en Westerville, adoptamos a un perro mestizo rescatado llamado Bruno, que inmediatamente reclamó el sofá como suyo. Construimos algo real, o eso creía yo. La distancia se fue instalando de la manera en que siempre lo hace, silenciosamente, disfrazada de vida normal. Horas más largas para mí, un nuevo círculo de amigos para ella, conversaciones que dejaron de ir a ninguna parte. Lo noté, pero me dije a mí mismo que solo era una etapa. Todos los matrimonios las tienen. Seguí presente, seguí intentándolo. Citas nocturnas que parecían entrevistas de trabajo, flores que ella agradecía con un educado gracias y olvidaba a la mañana siguiente. Me dijo que la estaba asfixiando, así que le di espacio. Mirando hacia atrás, le di una pala y lo llamé espacio para respirar. Debería haber confiado en lo que mi instinto me había estado diciendo durante meses. Ese martes, salí temprano de la obra de Glenberg. Uno de mis capataces había señalado un problema con una entrega de hormigón y lo había solucionado por teléfono, lo que significaba que estaba en la ruta 9 de camino a casa a las 4:30 en lugar de las 6. Bruno necesitaba su paseo vespertino y Naomi había dicho que trabajaría hasta tarde. Alguna reunión extendida de un proyecto. Me lo había enviado por mensaje esa mañana. Me pasé mi salida. No por distracción, no por cansancio, simplemente me la pasé como a veces ocurre cuando tu mente ya está en otro lugar. Di la vuelta por el barrio de Riverside, regresando hacia Westerville por Morse Road. Fue entonces cuando vi su coche, un Subaru Outback blanco con una pequeña abolladura en el parachoques trasero que llevaba un año queriendo arreglar, aparcado frente a una casa de ladrillo de 2 pisos en Garfield Terrace que nunca había visto antes. Me detuve a un lado y me quedé allí con el motor en marcha. Conocía la dirección, no porque hubiera estado allí, sino porque la había visto en una captura de pantalla que se suponía que no debía ver 3 semanas antes. Una notificación de calendario que apareció cuando el teléfono de Naomi se iluminó en la mesa de la cocina. Lo cogió rápidamente. Me dije a mí mismo que no era nada. No era nada. Apagué el motor, me senté durante unos 4 minutos. Luego salí. La luz del porche delantero estaba encendida. La puerta se abrió antes de que llegara al final del camino de entrada, y allí estaba Naomi, riéndose de algo por encima de su hombro, llevando la chaqueta de punto azul que le había regalado por su cumpleaños. Parecía relajada, feliz, incluso del tipo de felicidad que no había mostrado a mi alrededor en mucho tiempo. Entonces él salió detrás de ella. Derek Payne, 38 años, hombros anchos, la desenvoltura ensayada de un hombre que piensa que el mundo le debe un resultado favorable. Lo reconocí en el mismo instante en que sentí que el estómago se me convertía en piedra. Derek había trabajado a mis órdenes en Calvel durante 14 meses antes de que rescindiera su contrato hace 2 años, tardanzas crónicas, 2 infracciones de seguridad y la costumbre de socavar a los miembros más jóvenes del equipo para quedar bien él. Se había tomado el despido como algo personal. Le dijo a uno de mis capataces que me arrepentiría.
Supongo que esta era su versión de cobrar la deuda. Naomi me vio primero. Su risa se apagó. Derek aún no me había notado. Se acercó por detrás de ella y le puso ambas manos en los hombros, de forma casual, familiar, como si lo hubiera hecho 100 veces, como si yo no estuviera de pie a 15 pies de distancia en la acera pública. Puso sus manos sobre mi esposa como si yo ni siquiera estuviera allí. Caminé hacia ellos a un ritmo constante. Derek levantó la vista entonces y vi cómo la confianza se desvanecía de su rostro grado a grado mientras se daba cuenta de quién era yo. Retiró las manos. No levanté la voz. No lo necesitaba. Derek, dejé que su nombre flotara en el aire como una cuenta pendiente. Luego miré a Naomi. Me gustaría que me explicaras esto. No se disculpó. No intentó acercarse a mí. Se ajustó la chaqueta sobre el pecho y dijo secamente, se suponía que no debías estar aquí. No, lo siento. No, esto no es lo que parece. Simplemente se suponía que no debías estar aquí. Como si el problema fuera mi inoportunidad. Derek se aclaró la garganta y dio un paso adelante. Oye, tío, tal vez deberías. No. Una palabra. No me moví. No parpadeé. Simplemente lo miré hasta que dejó de hablar. Luego volví a mirar a Naomi. ¿Cuánto tiempo? Ella miró a Derek. Él miró las tablas del porche. Clayton, empezó ella. ¿Cuánto tiempo, Naomi? Apretó los labios y luego, casi en voz baja, dijo, 8 meses. 8 meses. Hice los cálculos rápidamente y me cayó como un palé de hormigón desde un muelle de carga. Hace 8 meses, todavía íbamos a la iglesia los domingos. Hace 8 meses, la llevé a Hilton Head por nuestro aniversario. Me quedé allí un momento y les recordé a ambos exactamente con quién estaban tratando. No con un discurso, no con rabia, sino con la quietud de un hombre que ya ha tomado su decisión. Derek no pudo sostenerme la mirada. Naomi miró a algún lugar por encima de mi hombro. Entonces me di la vuelta y volví a mi camioneta. Bruno me estaba esperando en la ventana cuando llegué a casa. Apoyó su ancha cabeza contra mi rodilla en el momento en que me senté en el suelo de la entrada, y puse ambas manos en su pelaje y no me moví durante mucho tiempo. Ese fue el último momento de tranquilidad por un tiempo. Conduje a casa en piloto automático esa noche. No encendí la radio. No llamé a nadie. Solo miraba la carretera y dejaba que mi mente repasara las matemáticas de 8 meses de la misma manera que repasaría un presupuesto. Línea por línea, fecha por fecha, buscando donde los números dejaban de cuadrar. Bruno ya estaba dormido cuando oí el coche de Naomi en la entrada. No me moví de la mesa de la cocina. Simplemente me senté allí con un vaso de agua que no había tocado y esperé. Entró por la puerta lateral, con las llaves tintineando, y se detuvo cuando me vio. Tenemos que hablar, dije. Dejó su bolso lentamente. Clayton. Siéntate, Naomi. Se sentó y por un momento pareció la mujer con la que me casé, insegura, un poco vulnerable. Luego enderezó la espalda y la máscara volvió a su sitio. Sé lo que vas a decir, comenzó. Entonces ahórranos tiempo a ambos y no me hagas sacártelo a la fuerza. Mantuve la voz serena. Derek Payne. 8 meses. ¿Acaso no lo sé? Ella miró la mesa. Eso es la mayor parte. La mayor parte, repetí. Así que hay más. Exhaló lentamente. Empezó antes del verano. No fue planeado, simplemente. No, levanté una mano. No me digas que, simplemente pasó. Aparcar tu coche en su casa no, simplemente pasa. Llevar mi regalo a su porche no, simplemente pasa. Eso le dolió. Bajó la mirada hacia la chaqueta, y por primera vez, algo parecido a la vergüenza cruzó su rostro. ¿Sabías quién era?, insistí. ¿Sabías que lo despedí? ¿Sabías exactamente qué tipo de hombre es? No respondió de inmediato. Cuando lo hizo, su voz era más baja. Conmigo era diferente. Casi me reí. Lo despidieron por tomar atajos en una obra e intimidar a los chicos a su cargo.
Esa no es una personalidad que alguien apaga para la mujer adecuada, Naomi. Así es él. Cruzó las manos sobre la mesa. No voy a sentarme aquí a defenderlo ante ti. Entonces defiéndete a ti misma. Dime que hice mal. Dime que me perdí. No hiciste nada mal, dijo como si se supiera que era un consuelo. No se trata de eso. ¿Entonces de qué se trata? Estuvo en silencio un largo momento, con la mirada perdida en algún lugar por encima de mi hombro. Dejé de sentirme una prioridad. Dejé de sentir que realmente me veías. Me quedé con eso. Dejé que se asentara. Porque una parte de mí, la parte que había estado despierta por la noche durante meses, reconocía algo en esas palabras. Y otra parte de mí sabía que estaba usando un sentimiento real como coartada para una elección que ya había tomado mucho antes de molestarse en decirme nada de esto. Podrías habérmelo dicho, dije finalmente. Podrías haber dicho esas mismas palabras hace 6 meses, y te habría escuchado. Pero no viniste a mí. Fuiste a él. Y no a cualquier, él. Al hombre que pasó 14 meses tratando de socavar mi trabajo y se fue de mi obra amenazando con vengarse. Su mandíbula se tensó. No sabía nada de eso. Sabías que lo despedí con causa. Sabes que no hablaba bien de él. Eso es suficiente. Se levantó, se movió hacia la encimera, con los brazos cruzados. ¿Y ahora qué? ¿Quieres que te ruegue? ¿Quieres una disculpa que puedas restregarme en la cara? Me levanté también. Quiero la verdad por una vez. Es todo lo que siempre quise. Se volvió para mirarme y su expresión se tornó más fría, más controlada. La versión de Naomi que sabía cómo manejar una situación. La verdad es que este matrimonio dejó de funcionar hace mucho tiempo. No lo manejé bien. Lo sé. Pero tienes que aceptar que no somos las mismas personas que se casaron. No, asentí en voz baja. No lo somos. Porque uno de nosotros cambió sin decírselo al otro. No tuvo respuesta para eso. Caminé hacia la puerta trasera y dejé salir a Bruno al patio. Me quedé en la terraza y lo observé olisquear el borde de la valla en la oscuridad. El aire olía a hierba recién cortada y a lluvia inminente. Detrás de mí, oí a Naomi subir las escaleras. No más palabras, no más intentos. Me quedé en esa terraza durante mucho tiempo. Cuando volví a entrar, fui directamente al escritorio de la habitación de invitados y abrí mi portátil. Ya no estaba enfadado. La ira se consume rápido. Lo que sentía en cambio era frío, claro y deliberado. Abrí la cuenta compartida en la nube que usábamos para los documentos del hogar. Aquella cuya contraseña no se le había ocurrido cambiar, y empecé a leer. Lo que encontré allí lo cambió todo. Esto no fue un tropiezo. Fue un sistema. He gestionado proyectos de construcción el tiempo suficiente para saber que los problemas más peligrosos son los que parecen menores en la superficie. Una fisura fina en un muro de carga. Un contratista que presenta informes impecables pero nunca termina a tiempo. Aprendes a documentarlo todo, porque el día que necesitas pruebas nunca es el que esperabas. Ese instinto me salvó. Pasé las primeras horas de la mañana en el escritorio de la habitación de invitados con un bloc de notas y mi portátil, construyendo lo que mentalmente llamé el expediente. Primero, los extractos bancarios. Tenía acceso a todas nuestras cuentas conjuntas, y lo que encontré hizo que se me tensara la mandíbula. Transferencias recurrentes, lo suficientemente pequeñas como para no provocar una conversación. Lo suficientemente grandes como para sumar rápidamente. Durante 8 meses, algo menos de $4.000 se habían movido de nuestros ahorros conjuntos a una cuenta que no reconocía. Las transferencias estaban etiquetadas como gastos personales. Luego, el disco en la nube. Naomi lo usaba para todo. Listas de la compra, documentos de la garantía de la casa, recordatorios del cumpleaños de su hermana. Aparentemente, también lo había usado para almacenar una carpeta que llamó notas de clientes, que no contenía ni clientes ni notas. Lo que sí contenía eran capturas de pantalla de conversaciones de texto, confirmaciones de hotel y un calendario de Google compartido que no era nuestro calendario de Google compartido. Fotografié cada pantalla con mi teléfono. Luego,
Envié por correo electrónico los archivos más importantes a una cuenta separada que creé esa mañana usando un nombre que ella no reconocería. A las 6:15, la oí moverse arriba. Cerré el portátil e hice café. Cuando bajó, yo estaba de pie en la encimera con una taza, ya vestido. Redujo la velocidad al verme. ¿Dormiste algo? Lo suficiente, respondí. Siéntate. Tengo algunas preguntas más. Se sirvió café y se sentó a la mesa, observándome con atención. Podía verla midiendo la situación, como siempre hacía antes de una conversación difícil, decidiendo cuánto dar, cuánto ocultar. Puse mi teléfono boca arriba sobre la mesa entre nosotros, abierto a una captura de pantalla del calendario oculto. Sus ojos se posaron en él y se quedaron allí. Carpeta, notas de clientes, dije. Buen detalle. No habló durante un largo momento. Luego, en voz baja, ¿cuánto tiempo hace que tienes eso? Desde las 2 de la mañana, más o menos. Saqué la silla de enfrente y me senté. $4,000, Naomi. 8 meses de habitaciones de hotel, cenas, un fin de semana en Nashville que me dijiste que era la despedida de soltera de tu hermana. Sus manos se apretaron alrededor de la taza. Esto es lo que quiero saber, continué, manteniendo mi voz firme y baja. ¿Sabías cuando esto empezó que Derek había amenazado con vengarse de mí después de que lo despidiera? ¿Te lo dijo? Levantó la vista entonces, y la respuesta estaba en su rostro antes de que abriera la boca. Mencionó que no fuiste exactamente justo con él, dijo con cuidado. Algo se heló en mi pecho. Te dijo que yo le había hecho daño, y tú lo creíste. No pensé. ¿No pensaste?, la interrumpí. ¿O no quisiste pensar? Porque son dos cosas muy diferentes. Dejó su taza. Clayton, cualesquiera que fueran los motivos de Derek, lo que yo sentí fue real. No fui un peón en alguna disputa. Quizás no intencionadamente. Me levanté y cogí mi teléfono. Pero le diste exactamente lo que quería, y lo pagaste con nuestra cuenta de ahorros. Se estremeció ante eso. Caminé hacia la puerta, luego me detuve y me volví. Voy a preguntarte una vez más si quiero una respuesta directa. ¿Hay algo más que no sepa? ¿Alguna otra cuenta? ¿Algún otro acuerdo que vaya a encontrar cuando siga buscando? Estuvo en silencio durante varios segundos. Luego, no. Asentí una vez. Bien, porque voy a seguir buscando. Conduje a la oficina y pasé la mañana centrado en los informes de la obra de Glenberg porque el trabajo no se detiene porque tu vida se desmorone, y porque mantenerme ocupado evitaba que esa cosa fría en mi pecho se extendiera. Al mediodía, llamé a Owen Burke, mi amigo más antiguo, y le dije que necesitaba verlo esa noche. Owen apareció en mi casa a las 7 con un paquete de 6 cervezas y sin hacer preguntas hasta que yo estuviera listo. Se lo conté todo. El descubrimiento, la confrontación, Derek Payne, el dinero, el calendario. Escuchó sin interrumpir, que es una de las cosas que hacen de Owen. Cuando terminé, se inclinó hacia adelante con los codos en las rodillas. ¿Qué vas a hacer? Ya he empezado, dije. Tengo todo documentado. Mañana llamo a un abogado. Asintió lentamente. ¿Necesitas algo de mí? Todavía no, pero lo necesitaré. Bruno saltó a mi lado en el sofá y apoyó su peso contra mi pierna. Owen lo miró, luego a mí. ¿Estás bien? Lo pensé honestamente. Estoy funcionando. Eso es suficiente por ahora. Se quedó 2 horas. No hablamos de Naomi todo el tiempo. Hablamos de los Bengals, de un problema en una obra que me tenía preocupado, de las solicitudes universitarias de su hija. Cosas normales, cosas necesarias. Cuando se fue, me senté solo en la casa silenciosa y sentí la forma de lo que se avecinaba. No con pavor, sino con el tipo de concentración que pongo en un proyecto que no tiene margen de error. Tenía trabajo que hacer. La abogada se llamaba Patricia Holt, recomendada por un colega que había pasado por un divorcio 3 años antes y había salido bien parado. Tenía una oficina en North Street, un apretón de manos firme y la actitud de alguien que había escuchado todas las variantes de esta historia y aún se tomaba cada una en serio.
Me senté frente a ella el miércoles por la mañana y puse una carpeta de manila sobre su escritorio. La abrió, hojeó las primeras páginas y levantó la vista. «¿Usted preparó esto anoche?» «Hace 2 noches y ayer», dije. Quería venir con algo concreto. Pasó algunas páginas más. «Esto es exhaustivo. Transferencias bancarias, entradas de calendario con marca de tiempo, las confirmaciones de hotel». Se detuvo en el recibo de Nashville. «Todo de cuentas de acceso conjunto». «Todo». Cerró la carpeta y cruzó las manos sobre ella. «Señor Meret, basándome en lo que me ha traído, está en una posición fuerte. Las transferencias financieras complican las cosas para ella significativamente. Ohio es un estado de distribución equitativa, pero la documentación de este tipo de gastos es importante». Pasamos 90 minutos repasando los detalles. La casa a nombre de ambos, comprada hace 6 años. Los ahorros conjuntos, mi pensión a través de Calvel, sus ingresos de consultoría a tiempo parcial que nunca había revelado por completo. Para cuando me fui, el proceso había comenzado oficialmente. Conduje a casa sintiendo algo que no esperaba, alivio. No felicidad, no cierre, solo la sensación limpia de una decisión tomada y sellada. Naomi estaba trabajando desde casa esa tarde. Estaba en la mesa de la cocina con su portátil cuando entré, y levantó la vista con una expresión que no pude leer del todo, cautelosa, quizás esperando a ver qué versión de mí había entrado por la puerta. Dejé un sobre cerrado en la encimera a su lado. Lo miró sin tocarlo. «¿Qué es eso?» «Ábrelo», dije. «¿Lo hizo?» Sus ojos se movieron por la primera página lentamente, luego más rápido. Cuando levantó la vista, algo en su rostro había cambiado. No la compostura controlada con la que había estado lidiando durante días, sino algo más crudo debajo. «Ya has presentado la demanda», dijo. «Contraté a un abogado esta mañana». Se levantó de la mesa. «Clayton, ni siquiera hemos hablado de si esto es lo que ambos queremos». «Sé lo que yo quiero», mantuve mi voz nivelada. «Y sé lo que tú elegiste. Esas 2 cosas no dejan mucho espacio para una conversación diferente». Dejó los papeles. «Así que eso es todo. Simplemente has terminado». Naomi, la miré fijamente. «Pasaste 8 meses, $4,000 y cada martes y sábado libre construyendo algo con un hombre que aceptó ese trabajo específicamente por su rencor contra mí. Tenías un segundo calendario. Una segunda cuenta y una coartada para cada fin de semana. Eso no es un error. Es una decisión. Una larga serie de ellas». Su voz bajó. «Te dije que no era feliz. Me dijiste que necesitabas espacio. No es lo mismo». Cogí mis llaves de la encimera. «Me voy a quedar en casa de Owen unos días. Volveré el sábado a por algunas cosas. La información de contacto de Patricia Holt está en la segunda página. Querrás buscar tu propia representación». Se quedó muy quieta. «Lo planeaste todo». Documenté la verdad y actué en consecuencia. Me detuve en la puerta. «Eso es lo que hago». Silbé a Bruno, le puse la correa y salí al aire de la tarde. Detrás de mí, no oí nada. Ni un portazo, ni una palabra gritada, solo silencio. Bruno trotaba a mi lado por la acera, con la cola moviéndose firmemente, completamente ajeno al hecho de que el mundo acababa de cambiar. Los perros tienen un don para eso. Viven en el momento en el que están y confían en que tú sabes a dónde vas. Yo también estaba empezando a confiar en eso de nuevo. Estaba en la obra de Glenberg el viernes por la mañana cuando mi teléfono vibró con un número desconocido. Lo dejé pasar al buzón de voz. 40 minutos después, durante un descanso entre las inspecciones de los contratistas, lo escuché. «Clayton, soy Rena Holloway, amiga de Naomi. Sé que esto es repentino y entiendo si no quieres hablar conmigo, pero hay cosas que deberías saber. Por favor, llámame». Me quedé junto a mi camioneta en el aparcamiento de la obra y lo escuché 2 veces. Rena Holloway. La había visto quizás 4 o 5 veces a lo largo de los años. Cenas de cumpleaños, una parrillada del 4 de julio. Una mujer tranquila,
cuidadosa con sus palabras. Ella y Naomi habían sido íntimas desde antes de que yo apareciera en escena. La llamé de vuelta en menos de un minuto. Respondió al segundo timbre. Su voz era firme pero tensa, como suena la gente cuando ha estado ensayando algo difícil. Preguntó si podíamos vernos en persona en algún lugar alejado del vecindario. Sugerí una cafetería en Morse Road que sabía que normalmente no tendría motivos para visitar. Ya estaba allí cuando llegué. Un té a medio beber frente a ella y un sobre de Manila sobre la mesa. Me senté y esperé. He estado dudando sobre esto durante 2 meses, dijo. Quiero que lo sepas. Aprecio que hayas llamado, respondí. Deslizó el sobre por la mesa. No imprimí todo, solo lo que pensé que era más importante. El resto puedo reenviarlo si tu abogada lo necesita. Lo abrí con cuidado. Capturas de pantalla, conversaciones de texto entre Rena y Naomi. Leí las primeras y sentí que la temperatura de la habitación bajaba. Naomi no se había topado con Derek Payne por casualidad. Sabía exactamente quién era. Había mensajes que se remontaban a 14 meses antes de que comenzara el romance, en los que mencionaba haberse encontrado con él, luego haber hablado con él, luego haber quedado para tomar un café. Y en un mensaje fechado unas 2 semanas antes de la fecha en que yo habría estimado que comenzó el romance, Naomi había escrito, todavía está resentido porque Clayton lo despidió. Honestamente, lo entiendo. Clayton puede ser frío cuando decide que alguien ha terminado. Rena me observó leer. No llenó el silencio con disculpas. Ella sabía de su rencor contra mí, dije, sin levantar la vista. Lo sabía y no te lo dijo. Rena rodeó su taza con ambas manos. Le dije que estaba jugando con fuego. Se lo dije 2 veces. Dijo que podía manejarlo y que no era serio. Hizo una pausa. Luego se volvió serio y me pidió que la cubriera en un evento familiar en marzo. Dije que no. Fue entonces cuando dejamos de hablar tanto. Dejé los papeles. Pero te usó como coartada antes de eso. Rena asintió solo una vez, pero fue suficiente. Algunas veces. No sabía lo que estaba cubriendo. Cuando me di cuenta, paré. Nos quedamos sentados allí un momento. Afuera, una lluvia ligera había comenzado a caer contra la ventana de la cafetería. ¿Por qué ahora?, pregunté. Me miró directamente. Porque me enteré de que le está diciendo a la gente que te volviste controlador después de la separación. Que le estás haciendo la vida difícil a propósito. Su mandíbula se tensó ligeramente. Y eso no me pareció bien. Nunca has sido nada más que decente con todas las personas con las que te he visto interactuar. Le di las gracias, sinceramente. Ella asintió, terminó su té y se fue sin darle más importancia de la que tenía. Me quedé allí otros 10 minutos, repasando los mensajes. Luego le envié un mensaje a Patricia Holt y le dije que tenía documentación suplementaria que querría ver. Esa noche, volví a casa por la comida de Bruno y un juego de ropa extra. Naomi estaba arriba. Podía oírla al teléfono, en voz baja, haciendo lo que mejor se le daba, gestionar la narrativa. No me anuncié. Me moví por la casa en silencio, recogí lo que necesitaba y me fui. En la camioneta, Bruno se acomodó en el asiento trasero y exhaló un largo y satisfecho aliento de perro que no tiene ni idea de lo que está pasando, y no le podría importar menos. Conduje hacia la casa de Owen con la lluvia arreciando en el parabrisas y el sobre de Rena en el asiento del copiloto. La imagen estaba completa ahora. Todos los ángulos cubiertos. No estaba enfadado. Estaba listo. La cena fue en el Forsyth Grill, un restaurante en el centro de Columbus con buena iluminación y mejores filetes. Mi colega Dan Whitaker lo había sugerido para una cena de trabajo. Estaba supervisando el proceso de licitación de un nuevo desarrollo de uso mixto cerca de Aston, y quería mi opinión sobre 2 de los subcontratistas que competían. Había trabajado con ambos antes. Era exactamente el tipo de conversación para la que estaba hecho. Llegué a las 7, estreché la mano de Dan y nos acomodamos en una mesa de esquina con bebidas y los documentos de la licitación extendidos entre nuestros platos. El restaurante estaba a unos 2/3 de su capacidad, con un ruido ambiental lo suficientemente bajo como para hablar de negocios sin levantar la voz.
Estaba explicando mi experiencia con el historial de seguridad de uno de los contratistas cuando noté que los ojos de Dan se desviaban por encima de mi hombro. Me giré. A 3 mesas de distancia, en ángulo hacia la pared del fondo, estaban Naomi y Derek Payne. Aún no me habían visto. Naomi hablaba, gesticulando ligeramente con su copa de vino, y Derek se inclinaba hacia ella de la manera que lo hacen los hombres cuando quieren que alguien piense que están escuchando. Tenía un brazo extendido sobre la mesa hacia ella, los dedos cerca de su mano. Cómodo, territorial. Me volví hacia Dan. Perdón, dije. Decías sobre el plazo de los permisos. Dan parpadeó y luego se recuperó. ¿Cierto? El condado lleva unas 6 semanas de retraso con los permisos comerciales. Así que escuché, hice las preguntas correctas, tomé las notas adecuadas. En algún lugar de mi visión periférica, fui consciente del momento en que Naomi finalmente levantó la vista y recorrió la sala. De la manera en que la gente lo hace cuando una conversación tiene una pausa natural. Estaba mirando los documentos de la licitación cuando me encontró. No reaccioné, no levanté la vista. Dan estaba a mitad de una frase sobre especificaciones de carga, y le presté toda mi atención. Unos 30 segundos después, levanté la vista, no hacia su mesa, solo en general, y lo capté en un solo encuadre limpio. Derek me había fichado. Su postura había cambiado. Esa soltura y autosatisfacción habían desaparecido, reemplazadas por algo más rígido, más deliberado. Le dijo algo a Naomi. Ella dejó su copa de vino. Volví a mirar a Dan y le hice una pregunta sobre el historial de fianzas del segundo contratista. Respondió. Hablamos durante otros 40 minutos, terminamos nuestros filetes y pedí café. Cuando llegó la cuenta, me levanté, estreché la mano de Dan y me abotoné la chaqueta. No me acerqué a su mesa, pero pasé junto a ella de camino a la puerta, y me aseguré de caminar lentamente. Derek miró la mesa. Naomi me sostuvo la mirada durante 1 o 2 segundos, luego desvió la vista. Asentí una vez, no a ella, no a él, solo el reconocimiento medido de un hombre que lo ve todo y no debe nada, y salí al aire nocturno. Afuera, me quedé junto a mi camioneta un momento y respiré. La lluvia de antes había cesado. La calle estaba mojada y silenciosa. Mi teléfono vibró. Owen, todavía en la cena. Escribí de vuelta, acabo de salir. Derek y Naomi estaban allí. 3 segundos después, ¿y? Sonreí por primera vez en días. Y nada. Comí un buen filete. Conduje a casa. No a la de Owen, sino a mi casa. Porque la casa todavía era mía, y ya estaba harto de que nadie me hiciera sentir como un invitado en mi propia vida. Bruno me recibió en la puerta como si me hubiera ido una semana. Me senté en el suelo de la cocina con él durante unos minutos, dejando que el silencio nos envolviera. El expediente crecía. El proceso legal avanzaba. Y esa noche, sin levantar la voz ni cambiar mi expresión, les había recordado a ambos exactamente con qué tipo de hombre estaban tratando. Eso era suficiente por una noche. La decisión de irme no fue dramática. No la anuncié, no hice una maleta delante de ella, no lo convertí en una escena. Simplemente miré la casa un domingo por la mañana, las fotos todavía en las paredes, la taza de café de Naomi en la encimera, toda la superficie cuidadosamente mantenida de una vida que había sido vaciada por dentro, y decidí que necesitaba alejarme de ella antes de que comenzara a sentirse normal. Subí a Bruno a la camioneta, lancé una bolsa de lona en el asiento trasero y conduje hacia el norte. Tenía un amigo de una obra antigua que poseía una cabaña de pesca a las afueras de Sunbury, a unos 40 minutos de Columbus. Me la había ofrecido más de una vez a lo largo de los años. Dijo que la llave estaba debajo del felpudo siempre que la necesitara. Nunca había aceptado su oferta. Le envié un mensaje el domingo por la mañana y respondió en menos de un minuto. Es tuya. Quédate todo el tiempo que quieras. La cabaña era pequeña, práctica, exactamente lo que necesitaba. Paredes de pino, una estufa de leña que requirió algo de persuasión, un porche trasero que daba a un arroyo estrecho que corría entre árboles desnudos de noviembre. Sin televisión, servicio de telefonía móvil irregular.
Bruno pensó que era el mejor lugar en el que había estado en su vida y pasó la primera tarde investigando cada centímetro del perímetro a toda velocidad. Puse mi teléfono en silencio y lo dejé así. Para el lunes por la noche, Naomi había llamado 11 veces. 3 mensajes de texto de su madre, 2 de un número que no reconocí y que resultó, cuando lo comprobé, ser el de Derek Payne. Me quedé mirando ese durante un momento, luego dejé el teléfono boca abajo en la barandilla del porche y observé el arroyo. Ahora me estaba llamando él. Eso me dijo más que cualquier cosa que Naomi hubiera dicho en días. Llamé a Patricia Holt el martes por la mañana, le di un número de contacto para la cabaña y le dije que canalizara cualquier asunto urgente a través de esa línea. Me puso al día sobre el estado de la demanda. Todo avanzaba sin problemas. La documentación financiera había hecho exactamente lo que ella dijo que haría. El abogado de Naomi había respondido. El tono inicial, señaló Patricia con una subestimación profesional, sugería que a Naomi le habían aconsejado que su posición no era fuerte. Pasé los días trabajando con las manos, despejé la maleza a lo largo de la orilla del arroyo, reemplacé 2 tablas podridas en el porche trasero, corté suficiente leña para que la cabaña aguantara 3 inviernos. Trabajo físico, del tipo que te vacía la cabeza y te recuerda para qué sirve realmente tu cuerpo. Por las noches leía, cocinaba comida sencilla, dejaba que Bruno durmiera sobre mis pies junto a la estufa de leña. El miércoles, llamé a Owen y le dije dónde estaba. ¿Qué tal la cobertura ahí arriba?, preguntó. Lo suficientemente mala como para ser útil, respondí. Se rió. Naomi me llamó, por cierto. Ayer. Dijo que estaba preocupada por ti. Esperé. Le dije que estabas manejando las cosas a tu manera y que debería dejar que los abogados hicieran su trabajo. Hizo una pausa. No le encantó esa respuesta. No, estuve de acuerdo. No le gustaría. Derek Payne también me llamó, añadió Owen, y su voz cambió ligeramente. No me preguntes cómo consiguió mi número. Quería hablar, dijo. Le dije que no tenía nada que decirle y que si me contactaba de nuevo, lo consideraría acoso. Algo se asentó en mi pecho. Una satisfacción tranquila y sólida. Bien. Clayton, el tono de Owen era serio ahora. Está empezando a contarle cosas a la gente. Amigos en común. La historia que está difundiendo es que desapareciste sin avisar y que no sabe dónde estás. Sabe dónde estoy. Sabe que estoy a salvo. Simplemente no sabe la dirección. Lo sé. Pero la gente que solo escucha su versión no lo sabe. Lo pensé por un momento. Puede decir lo que quiera. Los papeles cuentan la historia real. Me quedé en la cabaña hasta el viernes. 5 días en total. No mucho tiempo, pero suficiente. Suficiente para dormir sin que el particular silencio de la casa me oprimiera. Suficiente para que Bruno pareciera genuinamente decepcionado cuando lo subí de nuevo a la camioneta. Suficiente para que el pánico de Naomi, que Owen confirmó que había ido en aumento toda la semana, le mostrara a su propia gente exactamente quién era cuando no tenía su compostura bajo control. Regresé a Columbus el sábado por la mañana. El cielo estaba plano y gris, el tipo de cielo de noviembre que no se compromete a nada. Me detuve en la casa para dejar las cosas de Bruno y recoger algunos archivos que necesitaba, y Naomi estaba allí. Bajó las escaleras cuando oyó la puerta y se detuvo al pie de la escalera. Parecía cansada, no el cansancio pulido que a veces representaba cuando quería compasión, sino genuinamente agotada, como si hubiera estado siguiendo un guión durante 5 días seguidos y finalmente se hubiera quedado sin líneas. No sabía dónde estabas, dijo. Necesitaba espacio, respondí, dejando mis llaves en la encimera. Pensé que lo entenderías. Fuiste tú quien me dijo que necesitaba dar más. Se estremeció, no respondió. Cogí los archivos del escritorio, revisé el cuenco de agua de Bruno y me dirigí de nuevo a la puerta. Me detuve con la mano en el marco. Naomi, lo que sea que le hayas estado diciendo a la gente esta semana, a Owen, a tus amigos, a quien sea, se va a medir contra el registro. ¿Sabes lo que dice ese registro? Mantuve mi voz serena. Actúa en consecuencia. La dejé de pie en el pasillo.
Bruno me observaba desde el sofá con una expresión ligeramente filosófica que reservaba para los momentos que no entendía del todo pero en los que había decidido confiar en mí. Le rasqué detrás de las orejas y salí. El silencio detrás de mí ahora era suyo. Podía hacer lo que quisiera con él. La publicación apareció un sábado por la noche. Me enteré por un mensaje de mi colega Dan Whitaker, que me envió una captura de pantalla con un simple mensaje: vi esto. Pensé que debería saberlo. Era la red social de Naomi, una plataforma que usaba principalmente para decoración del hogar y alguna foto ocasional de una cena. La publicación era una fotografía de una taza de café vacía en el alféizar de una ventana. Lluvia en el cristal detrás. El pie de foto, cuidadosamente compuesto, algunas temporadas lo arrancan todo. Agradecida por las personas que aparecen cuando la persona que se suponía que debía estar allí simplemente desaparece. Sanar no es lineal, pero está sucediendo. 46, me gusta, una serie de comentarios. Te envío amor. Te mereces mucho más. Estamos aquí para ti, de personas que no tenían ni idea de lo que realmente estaban apoyando. Lo leí 2 veces, dejé mi teléfono, lo volví a coger. Tenía 2 opciones: ignorarlo, que era la opción digna y la que protegía mi posición legal, o responder, que era la opción emocionalmente satisfactoria y la que me costaría caro. Lo ignoré. Lo que hice en su lugar fue enviar un documento a 3 personas. No una publicación, no una declaración pública. Un documento, un resumen ordenado y fáctico de la cronología con fechas, cantidades en dólares y un dato clave de las capturas de pantalla de Elena. Sin editorializar, sin lenguaje emocional, solo un registro. Se lo envié a Dan, a mi amigo Greg Tully de la Asociación Industrial, y a la prima de Naomi, Bev, que sabía que era una de las personas más cercanas a su familia y que entendería lo que estaba leyendo. No les pedí que lo compartieran. No les dije qué hacer con él. Simplemente me aseguré de que las personas con más probabilidades de escuchar la versión de Naomi también tuvieran acceso a la mía. En 24 horas, la sección de comentarios de su publicación se había silenciado. No había nuevos mensajes de apoyo. Algunos de los anteriores habían sido eliminados. Dan me envió un mensaje. Bev me llamó. No está contenta con Naomi. No respondí a ese. Naomi me llamó el domingo por la noche. Y su voz cuando contesté era diferente. El control cuidadoso había desaparecido, revelando algo crudo y más afilado debajo. Le enviaste ese documento a Bev, dijo, no como una pregunta. Compartí información precisa con algunas personas, respondí. Estás tratando de destruirme. Estoy tratando de asegurarme de que la verdad esté disponible para las personas a las que se les está contando una historia, dije. Eso no es destrucción. Es documentación. Se quedó en silencio un momento. Luego, mi abogada dice. Que has sido minucioso. Tu abogada tiene razón. Clayton, su voz bajó. ¿Queda algo aquí que salvar? ¿Alguna parte de ti que quiera encontrar una salida a esto? Me quedé con esa pregunta durante 10 segundos completos. No porque estuviera tentado, sino porque merecía una respuesta real. No, dije, no la hay. No después de lo que encontré en esa carpeta. No después de Derek. No después de que me dejaras plantado frente a ti en ese porche y me trataras como una molestia. Mantuve mi voz serena. Lo que quiero es que esto termine de manera limpia y justa, y luego quiero seguir adelante. Es todo lo que quiero de ti ahora. Pasó 8 meses mintiendo, engañando, gastando su dinero, y luego llama y pregunta si queda algo por salvar. Clayton le dio la respuesta más honesta que pudo y, sinceramente, lo respeto por ello. No respondió. Después de un momento, la línea quedó en silencio. Dejé el teléfono y miré a través de la sala a Bruno, que se había acomodado en el centro exacto del sofá con la autoridad de un perro que ha decidido que la situación del mobiliario ha mejorado permanentemente. No estaba enfadado. Ni siquiera estaba triste. Lo que sentía era algo cercano a la lucidez. La sensación que llega cuando un proyecto largo y complicado finalmente te muestra el camino hacia su finalización. El camino estaba allí. Podía verlo claramente. Solo tenía que recorrerlo.
La llamada de mi madre llegó un miércoles por la noche, 3 semanas después de iniciado el proceso legal. Estaba en la mesa de la cocina de Owen, revisando la última ronda de documentos que Patricia había enviado. Una respuesta del abogado de Naomi que era, como Patricia había predicho, considerablemente menos agresiva que la posición inicial. La documentación financiera había hecho su trabajo. Mi madre, Irene Meret, tenía 68 años y había vivido sola en una casa a las afueras de Dayton desde que mi padre falleció hace 9 años. Me llamaba todos los domingos sin falta, de forma breve y práctica. ¿Cómo va el trabajo? ¿Qué tal el tiempo? ¿Cómo está Bruno? No llamaba los miércoles. Cuando su nombre apareció en mi pantalla esa noche, me aparté de la mesa y contesté. Clayton. Su voz era firme, como siempre. Pero debajo de la firmeza había algo cauteloso, algo que había estado guardando durante un tiempo. Hablé con la madre de Naomi hoy. Ellen me llamó. Me apoyé contra la pared. ¿Qué dijo? Su versión de los hechos. Una pausa. Escuché. Luego le dije que hablaría contigo antes de formarme ninguna opinión. Te lo agradezco. Llevo 2 días pensando en qué decirte. Su voz era baja. Quiero decirte algo y necesito que lo escuches como tu madre, no como alguien que intenta mejorar o empeorar las cosas. Adelante. Tomó aliento. Nunca confié plenamente en Naomi desde el principio. Había algo en cómo te miraba. No exactamente con amor, sino con cálculo, como si estuviera midiendo la distancia entre lo que eras y lo que ella necesitaba que fueras. Se detuvo. Nunca dije nada porque eras feliz, o parecías feliz. Y no era mi lugar plantar semillas de duda en un matrimonio sobre el que esperaba estar equivocada. Su voz se tensó ligeramente. No estaba equivocada, y lamento haberme quedado callada. Me quedé allí un largo momento, dejando que eso se asentara. Mamá, mi voz salió más baja de lo que pretendía. No tienes nada de qué disculparte. Sí que lo tengo, dijo firmemente. Eres mi hijo. Vi algo y no dije nada. No puedo sentirme limpia por eso. Me lo estás diciendo ahora. Ahora no sirve de mucho para los últimos 11 años. Sirve de algo para los próximos 40, dije. Se quedó en silencio un momento. Luego la oí exhalar un largo y lento aliento, como si lo hubiera estado conteniendo durante mucho tiempo. Suenas como tu padre cuando dices cosas así. Sonreí, no pude evitarlo. Como, exasperantemente razonable. Una pausa, y pude oír el fino borde de una sonrisa en su voz. Estás comiendo bien ahí arriba. Bruno y yo nos las arreglamos bien. Ese perro come mejor que tú y ambos lo sabemos. Hizo una pausa de nuevo. Clayton, ven a casa para Acción de Gracias. Trae a Bruno. Haré el pavó y puedes arreglar esa canaleta en la parte trasera de la casa que se ha estado desprendiendo del alero desde septiembre. Me reí por primera vez en lo que parecieron semanas. Una risa real, de las que vienen de un lugar sin complicaciones. Trato hecho. Hablamos durante otros 20 minutos de nada importante, de todo lo necesario. Cuando colgué, Owen estaba de pie en la puerta de la cocina con 2 botellas de cerveza. Tuve el buen juicio de mantenerme al margen, me entregó una. Buena decisión. Sí, dije. Buena decisión. La semana siguiente, Patricia me informó de que el abogado de Naomi había aceptado los términos revisados del acuerdo. La casa seguía siendo mía. Los ahorros conjuntos se dividieron según la documentación de sus transferencias no autorizadas, lo que significaba que su parte reflejaba la cantidad que ya había retirado. Sus ingresos de consultoría habían sido formalmente revelados. El proceso, que Naomi había posicionado inicialmente como algo que contestaría enérgicamente, se había desinflado con la silenciosa eficiencia de una estructura que había perdido su muro de carga. Firmé los documentos finales un jueves por la mañana en la oficina de Patricia. Cielo despejado afuera, la primera ola de frío de la temporada helando el cristal de la ventana. Patricia deslizó los papeles sobre su escritorio uno por uno, y yo firmé cada uno con el mismo bolígrafo, sin prisa. Cuando terminó, me miró con algo parecido a la satisfacción profesional. Manejaste esto bien, dijo.
La mayoría de la gente no viene organizada. La mayoría de la gente viene con sentimientos. Tú viniste con un expediente. Gestiono proyectos de construcción, dije. Todo se documenta. Ella sonrió. Conserva esa costumbre. Salí de su edificio y me quedé en Nordic Street un momento, con las manos en los bolsillos de la chaqueta, el aire frío cortante en mi cara. Bruno estaba en casa de Owen. Acción de Gracias era en 4 días. La casa era mía, legal y completamente, y tenía una canaleta que arreglar en Dayton. No estaba celebrando. No hay nada que celebrar en los escombros de 11 años. Pero había algo que reconocer. Unos cimientos limpios de todo lo falso, listos para lo que viniera después. Conduje a casa y llevé a Bruno a correr un largo rato por el vecindario. Él, como siempre, estaba completamente encantado con esto. Durante los meses posteriores a la firma de los papeles, repinté la sala de estar. No porque el color antiguo estuviera mal, sino porque necesitaba que la habitación fuera mía de una manera que fuera más allá de la escritura de propiedad. Elegí un gris verdoso profundo, el color del río Ohio en una tarde nublada, y pasé un sábado haciéndolo yo mismo. Cinta de pintor, lona protectora, 2 capas, la radio a bajo volumen. Bruno supervisaba desde su lugar junto a la ventana con la preocupada concentración de un capataz que tiene dudas sobre el equipo. Las fotos se quitaron antes de la primera capa. No las tiré, no estoy hecho para el dramatismo, sino que las guardé en una caja en el ático porque pertenecían a una versión de la casa que ya no existía y no iba a taparlas con pintura nueva. Compré 2 nuevas obras de arte en un mercado local en el Short North. Paisajes abstractos, cosas que elegí porque me gustaban y por ninguna otra razón. Derek Payne, resultó que no consiguió lo que buscaba. Owen me dijo en enero que Derek y Naomi habían terminado, aparentemente a las 6 semanas de que todo se hiciera público. Owen lo había oído a través de un conocido mutuo que conocía a alguien del círculo de Naomi. La historia, según me llegó, fue que una vez que el glamour del acuerdo se disolvió y las consecuencias legales y sociales se hicieron reales, Derek encontró la situación considerablemente menos satisfactoria que cualquier fantasía de venganza que lo hubiera impulsado. Siguió adelante. Naomi se quedó con las consecuencias de sus elecciones y un hombre que la había utilizado como vehículo para un rencor de la misma manera que ella me había utilizado a mí como red de seguridad. No sentí satisfacción por eso. Lo que sentí fue algo más cercano a la claridad, la confirmación de lo que había entendido en el momento en que lo reconocí en aquel porche. Él nunca estuvo en esto por ella, y ella nunca había sido lo suficientemente honesta consigo misma para verlo. Naomi se había mudado a un apartamento en otra parte de Columbus. Amigos en común informaron que se mantenía reservada. No lo seguí de cerca. Había tomado sus decisiones y estaba viviendo con ellas, como debía ser. Renajo Yowai me contactó en febrero con un breve mensaje. Esperaba que estuviera bien. Dijo que se alegraba de haber hecho la llamada. Le di las gracias. Eso fue todo. Conduje a Dayton para Acción de Gracias y Navidad. Arreglé la canaleta en noviembre. Reemplacé una sección de la valla en diciembre. Tuve 2 largas noches con mi madre en su cocina que se sintieron como las mejores conversaciones que habíamos tenido en años. Le dio a Bruno más obras de las que jamás admitiría y fingió no darse cuenta cuando él dormía en el sofá bueno. En el trabajo, el proyecto de uso mixto de Easton se materializó. Me contrataron como gerente de construcción para la edificación comercial. El proyecto más grande que Caldwell me había dado en años. Estaba en la obra todas las mañanas a las 7, moviéndome por el trabajo con una energía particular que surge cuando tu vida profesional y tu vida interna finalmente tiran en la misma dirección. Empecé a correr de nuevo en marzo. Rutas largas por Westerville antes del amanecer. Solo yo, las calles vacías y lo que quedaba por procesar. Para abril, corría 5 días a la semana. Había perdido 12 libras y dormía como no lo hacía desde los 30. Owen y yo teníamos nuestras habituales bebidas de los jueves. Había empezado a salir con alguien, una mujer que conoció a través de un amigo, y tenía esa particular timidez de un hombre que no sabe muy bien cómo ser feliz sin disculparse por ello. Le dije que dejara de disculparse. Me dijo que sonaba como un terapeuta. Discutimos sobre los Bengals y tomamos otra ronda. Cosas normales, cosas necesarias.
Una tarde a finales de abril, volví a casa después de un largo día de trabajo, di de comer a Bruno, me duché y pasé por el espejo del pasillo de camino a la cocina. Me detuve. Miré al hombre en el espejo por un momento, más viejo de lo que era hace un año, un poco más duro en la mandíbula, un poco más firme en la mirada, no el hombre que había estado en un porche en octubre con 8 meses de mentiras detonando silenciosamente en su pecho. Algo diferente, algo que había pasado por el fuego y había encontrado su equilibrio al otro lado. No estaba donde pensé que estaría a los 44. Pero estaba en un lugar real. Bruno apareció a mi lado, apoyó todo su peso contra mi pierna y miró nuestros reflejos con la benigna autoridad de un perro que ha decidido que todo está básicamente bien. Me agaché y le rasqué la oreja. Tenía razón. Básicamente lo estaba. Clayton no explotó, no rogó, no se vino abajo. Hizo algo más difícil. Mantuvo la calma, se mantuvo enfocado y dejó que la verdad hiciera el trabajo por él. Y al final, la verdad fue suficiente. Si hay algo que esta historia nos enseña, es que la verdadera fuerza no se trata de cuán fuerte puedes contraatacar. Se trata de conocer tu valor y negarte a negociarlo. Gracias por escuchar. Cuídense mucho y nos vemos en la próxima.